El desierto ya eligió bando. En Esbelias, 3 lunas sangran sobre el trono. Michael juró lealtad, pero la corona que le ofrecen está forjada con la sangre de su linaje. ¿Aceptará el honor o desenvainará la traición? Quédate para escuchar el segundo capítulo de la audionovela, Coronas de Sangre. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campanilla para seguir esta historia. La mañana de Esbelias estuvo abrazada por la tormenta de arena que se levantaba desde el horizonte del planeta, en el lugar donde las 3 lunas centellaban con su fulgor los desiertos interminables de la nación más caliente de todo el imperio. Tan solo por las noches, cuando en el cielo figuraban bellamente los 3 satélites, era cálido y digno para el descanso de los que habitaban esas tierras. Multitudes de personas de pieles negras gozaban de las delicias de las ciudades capitales que se erguían como oasis fundados con el objetivo de ayudar a viajeros y guerreros que cruzaban de territorio en territorial a cuestas de los peligros de los Esber, bestias de pelaje rojo y 3 veces más grandes que un hombre con una fisionomía y una dentadura suficientes para derribar a una centuria. Cuando los aventureros se disponían a salir de su zona de confort, a enfrentar la inmisericordia estrella del día y matar uno que otro Esber, se ganaban la vida rebuscándose en la venta de pieles de los mismos que usaban los compradores como tapetes, ropa, toallas y cualquier otro artilugio que los comerciantes promulgaban en los distintos mercados. ¿Cómo no iba a tener pieles colgadas el primer ministro de la nación imperial en su propia casa? Por ley, las estancias de los gobernantes de un título tan prominente deberían vivir en el palacio destinado para el poder escogido por el pueblo. Michael Sharov se rebeldizó al escoger un pequeño apartamento con lo necesario para subsistir que una inmensa casa del que solo vivirían 3 personas. Para que el Estado Mayor no tomara represalias, decidió vivir en austeridad y trabajar en medio de los lujos. Así ha vivido todos los años en que es escogido democráticamente para ostentar el solemne cargo ante el imperio. Aquel día era especial, aunque no para Michael. Mientras que todos en el palacio del primer ministro se movían de un lado a otro, moviendo platos, utensilios y comidas para recibir al invitado de la casa imperial, el mismísimo jefe de gobierno hacía lo mismo que hacía todos los días. Su indiferencia ante los asuntos que consideraba poco interesantes era notorio. Había desabotonado su camisa blanca llegada hasta el cuello para sentirse más libre. Se había transportado desde su casa hasta el Capitolio sin haberse peinado el cabello que antaño era tan carmesí como la sangre, y en ese entonces las canas vestían sus patillas. Por los pasillos que se habían limpiado desde temprano, la primera dama de la nación caminaba vestida de telas tan finas y perfumadas que dejaban un olor a buena dama, de alta cuna, por todos los lugares donde pisaba. Sus cabellos azules, propio de los hijos de Zapata en Culwin, se movía de lado a lado en un nudo de cola de caballo que le llegaba hasta la cintura. Era la hermana de aquel que hace tiempo le fue entregado el título máximo que sobrepasa al del poder parlamentario. Fuera señora feudal por derecho de sangre gracias a su hermano, pero le tocó ser una acompañante aparte al decidir casarse con un hombre que solo lleva el poder en el título. 18 años atrás, en pleno auge de las negociaciones, donde la resistencia y el imperio decidieron establecer el poder legislativo en todas las provincias, Melissa, en ese entonces Zapata, había contraído matrimonio arreglado a cambio de poseer el título imperial sobre Esbelias, título que nunca llegó a sus manos. En diversas ocasiones se lo había dicho a su esposo, manifestando el deseo de una posesión que no podía alcanzar. Michael Sharov estaba en el Pauim. Los ojos de Michael, de un verde poderoso, estaban centrados en una hoja que firmaba con su lapicero de punta de oro y tinta fina. Aquel papel de unas letras desconocidas por su esposa estaban sobre un libro abierto por manos del secretario de Estado de Esbelias, Thomas Jornik, quien había acompañado y asesorado a Michael desde su lanzamiento como alcalde de distrito hasta la llegada al poder máximo democrático.
Colocó en sus manos el libro ya firmado por su jefe inmediato y saludó en tono amable a su esposa. Señora Charot, Le dijo con su voz suave, la voz de un hombre que apenas salía de su juventud para adentrarse a los caminos de la adultez. Señor Secretaría. Le respondió Melissa desde una distancia prudente, con una mirada fría y desafiante. Desde que lo conoció, mucho después de su matrimonio con Michael, le caía como bulto de harina. Nada más cuando se interpone su esposo en el medio, se trataban al menos diplomáticamente. Jamás confió en las personas que llegan al poder por medio de otras, nunca quedan bien sus intenciones. hoy mismo creo no se va a poder. Musitó Thomas desde el lado de Michael, y tratando de ignorar con amabilidad la discordia de la esposa de su gobernante. Yo lo comprendo. Le respondió Michael con una voz señorial, tranquila y con carácter. Estamos atareados con la visita de Lord Rupert. Hazlo mañana a más tardar. Sí, señor. La sonrisa del secretario era veneno que le revolvía las entrañas de Melissa, un veneno como de traición. Lo vio partir sin dejar de observar el libro negro y las hojas como rebuscando con la mirada las letras que ahí estaban escritas. Sus mandíbulas se tensionaron y quiso saber lo que pretendía ahora su esposo. ¿No acostumbras a venir aquí antes de los protocolos? Le toma la atención Michael sentado al frente de ella. Quería supervisar si todo estaba listo. Todo está listo. Tú por eso no te preocupes. No. Dijo Melissa mirando sus cabellos despeinados y su camisa desabotonada. No está todo listo. Y tampoco me voy a relajar. Melissa caminó rápido hacia el cabello de su esposo. Trató de llevar atrás sus mechones caídos y vestir por completo hasta el cuello, lo que le produjo un jadeo asfixioso a Michael. Melissa solo quiso dejar bien presentable a su compañero antes de la llegada. Los llantos silenciosos de su esposo fueron para ella un viento fugaz. Tantos protocolos. ¿Y qué pasa con los asuntos de la nación después? Dijo Michael, dejándose llevar de las manos de su compañera. Los asuntos de la nación pueden esperar. Melissa sintió el desprecio de su marido cuando apartó sus manos delicadas, terminándole de vestir. Se levantó Michael de la silla y miró a través del vidrio de la ventana del palacio que lleva la vista a la realidad del Capitolio, un cúmulo de edificios construidos en medio del desierto con puentes estrechamente construidos que eran pisados por los vehículos propulsados por aire. Así piensan los burócratas. Le respondió Michael mirándose a través del vidrio. Por mucho que no le guste que su esposa manipule su forma de vestir, lo hacía bien. Su providencia de familia reconocida en las naciones le da la experiencia de vestir máquinas de palabras prefabricadas frente a la luz de las cámaras. ¿Tú no lo eres? Michael observó el reflejo de su esposa. Se había puesto detrás de él, mirando por la ventana lo que Michael no estaba dispuesto a reconocer. Casas desprovistas de agua, millares de personas tratando de encontrar su sustento en el día a día. Miles en las calles por sus excesos en licores y la famosa droga que los hacía ver muertos caminantes por las calles llenas de basura. El crisálido de las minas de arena. Llegué hasta aquí para tratar de cambiar la realidad, Melissa. Le respondió su esposo. Tanta desigualdad no es fácil erradicarla en tan poco tiempo. ¿Cuánto necesita un hombre para hacer de una sociedad una utopía? Utopía. Eso suena a perfecto. Lo perfecto no existe. Entonces, ¿de qué te preocupas? Deja que lo que está destruido se siga destruyendo. El comentario de Melissa le hizo apretar un poco las mandíbulas a Michael. Su historia de vida desde su infancia enmarcada en violencia e indiferencia de su propio estado, motivó en él el deseo de construir una sociedad mejor para todos. Un pensamiento horrible. Le profirió en tono cortante a su esposa. ¿De qué nos sirve ser líderes del pueblo si no dejamos algo mejor para ellos? A lo lejos del palacio, una nave surcaba los cielos proveniente desde el más allá de la atmósfera de Esbelias. Por el rostro de hombre en el sol pintado en color de oro, tanto Michael como Melissa pudieron identificar que la visita había atracado a suelo. Lo que tú hagas, Micael, será destruido por otros.
Haré que eso no suceda. Acabo de firmar la acta que me registra como candidato al Parlamento Imperial. Una vez más, los sueños de Melissa de pertenecer a una orden más allá de la política se vieron truncados. El que su esposo piense en quedarse siempre en una posición de poder democrático sirviendo al bienestar del común, fue para ella un obstáculo que se interpuso en su intención frustrada de pertenecer a la nobleza. Sin decir una palabra, se dejó absorber por una angustia que le hizo sentir un malestar en el pecho, una molestia que no se quitó con el sueño nocturno ni con la esperanza de un nuevo amanecer. Michael estaba tranquilo. Tuvo en su vida diversos sueños truncados a causa de su mismo gobierno, sueños que lo llevaron a escoger el camino de la política y preparar el camino a otros más jóvenes que buscaban lo mismo. El pensamiento de Melissa le pareció fatal, pero su esperanza y visión sobrepasaba más sus emociones. Contrario a su esposa, curvó sus labios, abrió las alas de su imaginación y voló por los aires de la libertad. Decirle a su esposa sobre sus propias decisiones ya era un camino a hacer público su candidatura. Deberé tener más cuidado, Dijo Melissa, cortando el silencio. Los que pertenecemos a la oposición estamos muy bien protegidos. Y si tengo a tu hermano de mi lado, será aún mejor. Deberé tener más cuidado de ti. Se corrigió ella misma. La caravana de la visita desde la Casa Imperial se podía ver desde la calle principal del Capitolio que lleva al palacio del primer ministro. Aquella misma algarabía con que las banderas blancas y amarillas revoloteaban con el viento era la misma con que los ciudadanos recibían los vehículos. La efusividad de algunos de la multitud que aguardaban la llegada del Basileo era muestra del mismo abandono de sus compatriotas a días luz de distancia de donde ellos no podía salir a menos que tengan la fuerza económica para hacerlo. Muy pocas son las gentes que viajan por placer y salen de Esbelias. Michael casi hablaba solo cuando se dio cuenta que su esposa ya no estaba a su lado. Había bajado primero al gran salón adornado de candelabros de suma elegancia que se colgaban de los techos. Los muebles finamente tallados por artesanos esuelianos sobresalían en pompas los comprados fuera de ahí. Almacenados en una bodega, se convirtieron hacía años en motivo de disputa entre los parlamentarios del planeta, cuyo tema de conversación se regía por quién era que gastaba más que quién, o quién tenía más propiedades que otro. Al llegar Michael e instaurar la política de austeridad, prefirió artesanos propios a los nacidos en otros planetas. Hacía ya unos meses, aquel sujeto le había comunicado mediante carta escrita su visita sin motivo aparente. Michael quiso aceptar la autoinvicación, tratándose de una persona de suma importancia dentro del imperio, con el que podría entablar relaciones para su futura campaña a la candidatura, que mencionó ya a su esposa. Se colocó enfrente de ella, viendo cómo el caminar del delegado era lento y pasivo, tal vez por su vejez. Pero sonrió al entrar al gran salón mostrando su dentadura de un blanco perfecto, que a simple vista parecía tratado con expertos que costaban miles de eitoxes. Las cámaras de alrededor empezaron a captar con destellos fugaces a Nixon y Michael, rayos de luz que enceguecían los ojos más débiles. Al chocar las manos de los dos hombres de poder, las cámaras se agraviaron. Tanto Michael como el Basileus y su esposa, ignorada, le rindieron menos importancia a aquellos que tomaron unas cuantas imágenes y fueron expulsados del palacio en cuanto el imperial y el ministro se fueron a hablar a solas. Melissa se quedó sentada, esperando que su esposo terminara de dialogar y cumplir con sus obligaciones diplomáticas. Una vez más fue apartada y dejó que el silencio y la soledad se apoderaran de ella, como la flor que se cae lentamente o la efímera que nace y muere el mismo día. Melissa vivía todos los días y por su falta de libertad moría todos los días. Michael respondía cortante ante las interminables palabras de saludo del Basileo que estaba sentado en el mueble a su lado. Detestó siempre los protocolos y en especial los preámbulos ante la apertura de algún tema de conversación. Estaban solos,
hablando en privado como lo había especificado el Basileo en su carta, antes de realizar el viaje desde tan lejos, y los trabajadores internos prepararon para ellos el salón perfumado con polvos y aromas típicas, que traían a la memoria las dunas del desierto. En una mesa de noche, frente a cada uno de sus muebles, 2 tazas de té, elaboradas finamente por artesanos locales, estaban colocadas encima. Es la primera vez en muchos años de existencia del Parlamento que un alto mando imperial visita a un parlamentario de oposición. ¿No le parece extraño? Dijo entre todas las palabras el Basileo. No, todo lo contrario. Respondió Michael escéptico. El emperador lo es de 9 planetas, aunque es bueno que alguno de sus delegados o él mismo venga a visitarnos de vez en cuando. Su Majestad no está en condiciones de salir del palacio, señor Sharov. Debe entender que su estado de salud es tratable y, sin embargo, afectable a un largo plazo. Michael no le conmovió para nada el comentario del Basileo. Por lo contrario, sintió indignación ante la idea de tener que llevar sobre sus hombros el peso de una nación entera, mientras que quien ostenta el título de propietario no le rinde ninguna importancia. Ahí fue el momento justo que Michael aprovechó para empezar a incomodar al Basileo. Por suerte gobernamos los ministros. Si fuera por él, quién sabe cuántos circos montaría. La risa sarcástica, pero moderada, del Basileo se hizo notar. Aunque su risa sonaba hipócrita, lo que quería era evadir la verdad que le había dicho el primer ministro. Sí, señor. Esbozó el delegado. De verdad que hemos intentado su abdicación, pero es reacio en abandonar el puesto. Por suerte, como dice usted, están los ministros. Su partido no tiene la mayoría dentro del Parlamento, y a estas alturas, con la fama que tiene y los buenos desarrollos a los que ha llevado a esta nación, el PAOIM va ganando campo. Todo lo que he hecho, lo he hecho en pro del bien común. Michael recordó en ese momento sus aventuras infantiles con su hermana, cuando en el mercado de la provincia de Cernik se tomaban las frutas sin permiso ni pago de los comerciantes y lo repartían a los que más lo necesitaban, aquellos que vivían en cuevas saladas donde el agua es escasa y los desechos son muchos. Recordó también en su adolescencia ocupar el título de líder de su propia comunidad y fue premiado con una beca por ello. Se hizo a sí mismo con el esfuerzo que cualquier hombre podría tener y se hizo elegir por los sentimientos de una multitud que le impulsó a estar donde está. Escuchar del Basileo palabras vacías que no tienen en cuenta sino tan solo la fama y el dinero que pueden recaudar los partidos le pareció aburrido y sin sentido. Prefirió seguir contestando cortante. Y le agradecemos sus contribuciones a la fe en el emperador. Musitó el Basileo, alejando a Michael del verdadero propósito por el que trabajaba. Buscó en su chaqueta de tela fina un documento listo para ser entregado. Era una carta tan elaborada y sellada con el emblema del emperador. De aquel sello brotaban 2 hiladas color rojo propio de un mandato imperial. Michael vio cómo su compañero extendió sus manos y recibió el texto que decía: Beckham Jordi, 15º con el nombre, Emperador de las Grandes Naciones, al querido ciudadano Michael Sharov, miembro del PAOIM, hasta ahora primer ministro de la nación de Svelias, constituido parlamentario de la provincia de Cernik. Nuestro fundador dijo una vez: levántate, oh pueblo, y lucha por lo que es tuyo. Esta real exhortación no solo se refiere a la historia de nuestro imperio, sino también a la vida de todos aquellos que son promovidos a la nobleza. En efecto, quien recibe un título de manos del que es la autoridad máxima de la ley, recibe a todo el pueblo que camina junto a su caudillo. Ahora pues, dirigimos nuestra mirada hacia la nación de Svelias, que está desprovista de feudal, después del mandato del Lord Edward Cernik, traidor que se alió a la resistencia de mi hermano Israel Jordi. Y puesto que tú destacas en verdad por tu prudencia, amor a tu pueblo y sano juicio político, tenemos la seguridad de que tú puedas cumplir fructuosamente esta muy pesada carga. Por tanto, habiendo considerado el consistorio para la creación de nuevos nobles, con la plenitud de nuestra potestad imperial, te nombramos y constituimos señor feudal de la nación de Svelias,
concediéndote todos los derechos pertinentes a este oficio y las correspondientes obligaciones impuestas según las leyes imperiales. Antes, sin embargo, como establece la ley, es necesario que tú prestes el juramento de fidelidad a mí y a mis sucesores. Finalmente, para que realices tu ministerio con un diligente corazón, te aconsejamos que, diariamente, te confíes a la protección del Creador de todo y a sus iluminados, ministros de Él en la tierra. Dado en el Palacio Imperial, en la Sala Basílica de Nobles. Firmado, Beckham. Michael no podía creer lo que leía. Cuando llegó a la parte del nombramiento, pasó sus ojos nuevamente sobre el papel y sobre aquellas palabras que se resonaron en su mente una y otra vez. Jamás en su vida esperó tal misiva y nombramiento, así que por un instante pensó en su hija, su esposa y su familia al ser mencionados con tal honor. Sabía perfectamente que aquello no era un trabajo como lo dice el mandatario y líder de todas las naciones, sino más bien un título donde se podían refugiar los más adinerados para disfrutar pasivamente de sus vastas fortunas engrosadas con los salarios exuberantes que el Palacio Imperial le otorga a su séquito de lores. Aceptar tal cosa era renunciar a sus principios y renunciar definitivamente a su candidatura al Parlamento. Por fin lo comprendió. Esto no es un nombramiento. Le dijo Michael, saliendo de su abstracción. Es una estrategia política para frenar mi candidatura al Parlamento. No queremos que lo vea de esa manera, milord. Le respondió Nixon. Tómelo como un obsequio del emperador por todo lo que ha hecho por su gente y por su pueblo. Por mi gente y por mi pueblo, por mis principios y mis metas. Michael se fue levantando lentamente de su silla. Agradezco al emperador concederme tal honor, pero he de rechazarlo. Del pueblo soy, del pueblo fui elegido y del pueblo seguiré trabajando. Gracias por su visita.